Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a seguir con esta parte apasionante y a la vez muy difícil de la historia. Por un lado, el impacto que tuvo la llegada de los españoles en la gran ciudad de Tenochtitlán. Y por otro, el arribo de los primeros misioneros franciscanos, conocidos como los 12 apóstoles. Vamos a ver cómo se cruzaban la conquista, la fe y la cultura en ese contexto tan cargado de tensiones y simbolismos. Así que, si te interesa entender mejor cómo empezó realmente el trabajo misionero en estas tierras, te invito a quedarte. Durante toda esa larga marcha, Cortés había recibido embajadas y mensajes de Montezuma, el emperador azteca. Esas embajadas, a la vez que le rogaban que no continuara su marcha hacia Tenochtitlán, le preguntaban si de veras era Quetzalcóatl a quien los aztecas esperaban. Luego los mismos embajadores le dieron a Cortés indicios de que su política de aplicarse la vieja leyenda estaba teniendo buen éxito. En Tenochtitlán, Montezuma no se atrevió a dar la orden que pudo haber aniquilado a los españoles por temor de que de veras se tratara de Quetzalcóatl. Cuando resultó claro que nada lograría disuadir al supuesto Quetzalcóatl por su propósito de visitar Tenochtitlán, el emperador salió a recibirlo. Junto a él y acompañados de enorme séquito, los conquistadores entraron en la capital mexicana. La situación de Cortés era precaria. Aunque había podido entrar a Tenochtitlán con un contingente de aliados tlaxcaltecas, se encontraba en medio de una enorme ciudad de la que solo era posible salir por calzadas que atravesaban el lago y en las que había puentes que los aztecas podrían destruir fácilmente. Además, había partido de Cuba sin permiso de Velázquez, de modo que la corte española, ante la cual el gobernador de Cuba ciertamente protestaría, podría considerarlo rebelde. El único modo de evitar tal acción por parte de la corona era asegurarse del éxito de la empresa, tanto en lo político, económico y militar, como en lo religioso. A los pocos días de llegar a Tenochtitlán, Cortés recibió invitación por parte de Montezuma para que se le uniera en una visita al templo del dios Huitzilopochtli, a quien los españoles llamaban Huichilobos. Las palabras de Cortés en el templo fueron harto faltas de respeto para la religión de los indios y el emperador, agraviado, le pidió que se retirara mientras él ofrecía sacrificios de arrepentimiento a los dioses por haber traído al español al recinto sagrado. Aquel incidente y varios otros convencieron a los españoles de que la hospitalidad con que habían sido recibidos no continuaría por largo tiempo. Montezuma continuaba tratándoles como si fueran visitantes que pronto abandonarían sus territorios. Naturalmente, los españoles no estaban dispuestos a partir tan fácilmente. A la postre, siguiendo el consejo de alguno de sus capitanes, Cortés se decidió a dar el golpe de mano. Él y un grupo de soldados se presentaron en el Palacio Imperial, capturaron a Montezuma y lo invitaron a establecer su residencia con ellos. Dueño de la persona del emperador, Cortés se creyó suficientemente fuerte para destruir los ídolos. Pero sus primeros hechos de esa índole causaron tal enojo entre la población que el conquistador desistió por algún tiempo. Llegaron entonces noticias de que Velázquez había enviado a Panfilio de Narváez para castigar al rebelde Cortés y que aquél marchaba hacia Tenochtitlán con una fuerte columna. Cortés salió inesperadamente de Tenochtitlán, cayó por sorpresa sobre Narváez, lo derrotó y reclutó a casi todos sus seguidores. De regreso a Tenochtitlán, Cortés encontró que la situación se había deteriorado sobremanera. Cuando los principales jefes indios estaban reunidos en una fiesta en honor de Huitzilopochtli, los españoles habían caído sobre ellos y los habían matado sin misericordia alguna. Ante tal atrocidad, el pueblo se rebeló. Cortés trató de calmar los ánimos haciendo aparecer a Montezuma, pero éste había perdido el respeto de los suyos, que lo apedrearon de tal suerte que murió a los pocos días.
La situación de los españoles se hacía insostenible, pues se hallaban sitiados en medio de una enorme ciudad. Por fin, el 30 de junio de 1520, decidieron abandonar la capital. En aquella noche triste, perdieron buena parte de sus soldados y caballos, además de casi todo el oro que trataron de sacar. En la batalla de Otumba, Cortés y los suyos pudieron por fin reorganizarse y derrotar a los aztecas que los perseguían. Entonces comenzó para los españoles la difícil tarea de conquistar Tenochtitlán. Con la ayuda de sus aliados tlaxcaltecas, se dedicaron a atacar varias ciudades vecinas, al tiempo que traían desde la costa algunos bergantines desarmados en piezas. Con aquella flota, armada de nuevo en el lago, comenzó el asedio. Fue una larga batalla. Los españoles y sus aliados tuvieron que tomar la ciudad de edificio en edificio y de canal en canal. Con escombros iban llenando los canales. Cuando estuvieron suficientemente cerca, pudieron ver a algunos de sus camaradas hechos prisioneros por los aztecas, sacrificados en lo alto de la pirámide, donde estaba el altar de Huitzilopochtli. Por fin, a pesar de la valerosa resistencia dirigida por Cuauhtémoc, sobrino de Montezuma, la ciudad y el propio Cuauhtémoc quedaron en manos de los españoles. La conquista había terminado. A partir de entonces, los otros caciques de México, temerosos de que sucediera en sus territorios lo mismo que había sucedido en los del poderoso Montezuma, se fueron doblegando ante los españoles y declarándose vasallos suyos. En 1525 se dijo que los aztecas proyectaban una sublevación y Cuauhtémoc y su principal lugarteniente fueron ahorcados. La conquista de Yucatán tomó más tiempo, pero se completó hacia 1541. En cuanto a Cortés, su enorme triunfo le valió que la corte española olvidara su rebelión contra Velázquez y le confiriera el título de Marqués del Valle de Oaxaca. Pero pronto, siguiendo su política de no permitir que ningún conquistador se hiciera demasiado poderoso, la corona comenzó a limitar sus poderes. En parte por escapar de una situación que se le hacía cada vez más estrecha, Cortés dirigió otras expediciones a Honduras en 1524 y Baja California en 1535. Por fin regresó a España, donde murió en 1547. Aunque 2 sacerdotes acompañaron a Cortés desde el principio de su expedición, naturalmente no bastaban para la obra de conversión de tan vasto imperio. Otros 3 llegaron después, entre ellos el famoso Pedro de Gante, que se dedicó a la enseñanza y mediante ella hizo un verdadero impacto en el país. Pero Cortés, que a pesar de todas sus violencias era católico sincero y hasta fanático, le escribió a Carlos V rogándole que le enviara frailes y no sacerdotes seculares ni prelados, pues los frailes vivirían en pobreza y serían un ejemplo para los nativos, mientras que los seculares y los prelados se ocuparían más de lujos y pompas y nada o poco harían en pro de la conversión de los indios. En respuesta a las peticiones de Cortés, llegaron a Nueva España, que así se llamó México, 12 franciscanos a quienes después se les dio el título de los 12 apóstoles. Eran personas dignas, que conservaban rigurosamente el ideal de pobreza de su fundador San Francisco. Se cuenta que uno de ellos, Torbio de Benavente, escuchó que al paso de los franciscanos, los indios repetían la palabra motolinía, y cuando le dijeron que quería decir pobre, decidió que ese sería su nombre. Es por ello que la historia conoce a Fray Toribio, que después se destacó por sus crónicas de la época, como motolinía. Otro de ellos, Martín de Valencia, a quien los franciscanos eligieron por jefe, fue tenido por santo y su devoción continuó por largo tiempo. Al recibir a aquellos franciscanos, Cortés se arrodilló ante ellos y les besó las manos, con lo cual los indios comenzaron a preguntarse qué poder tenían aquellos pobres predicadores que el propio Cortés se hincaba ante ellos.
La labor de aquellos franciscanos y de los muchos otros frailes y sacerdotes que los siguieron no fue fácil. Por una parte, el resentimiento de los indios contra los españoles era grande, pues le habían tomado sus tierras, muchos de ellos violaban a las mujeres y todos ellos despreciaban los más altos logros de su cultura, tratándolos como a bárbaros. Por otra parte, el triunfo de los cristianos parecía demostrar que su Dios era más poderoso que el de los vencidos, y por tanto eran muchos los indios que se apresuraban a pedir el bautismo con la esperanza de conquistar de ese modo la buena voluntad de tan poderoso Dios. El principal método que siguieron los franciscanos y otros después fue establecer escuelas donde enseñar a los hijos de los caciques y a los indios más prestigiosos, con la idea de que después esos niños volvieran a sus hogares y convirtieran a sus familias. Al principio, muchos de los caciques trajeron no a sus hijos, sino a otros, porque temían el mal que los sacerdotes pudieran hacerles, o que los tomaran como esclavos. Pero poco a poco, según fue aumentando el prestigio de los franciscanos, fueron más los que estuvieron dispuestos a enviar a sus hijos a las escuelas. A través de esos alumnos, un conocimiento rudimentario del cristianismo se fue extendiendo por todo el país. En algunos casos, la popularidad de los frailes fue tal que cuando las autoridades decidieron mandarlos a otro lugar y hacerlos sustituir por sacerdotes seglares, los indios se sublevaron, tomaron la iglesia y obligaron a las autoridades a cambiar de política. Como en toda América, esto trajo conflictos tanto con los sacerdotes seculares como con los colonizadores, que no querían sino explotar a los desventurados indios. Mientras los frailes los defendían, los colonizadores se aprovechaban del sistema de encomiendas que pronto fue establecido también en Nueva España. Además, los sacerdotes seculares se mostraban celosos de la buena voluntad que los frailes habían logrado conquistar entre los indios, sin considerar que ello se debía, en parte al menos, a lo que Cortés le había dicho en su carta al emperador, esto es, que los frailes vivían con el pueblo y compartían con él, mientras que muchos de los seculares no querían sino el prestigio y la pompa de sus oficios. Estas luchas entre los frailes, los seculares y los conquistadores duraron por varias generaciones. Una de las primeras controversias en la iglesia mexicana tuvo que ver con los bautismos en masa que celebraban los primeros misioneros. Tras la derrota de los aztecas, y al parecer también de sus dioses, los indios acudían a recibir el bautismo en grandes números. Los misioneros pensaban que bastaba con que supieran algo del monoteísmo cristiano, la doctrina de la redención en Cristo, el Padre Nuestro y el Ave María. Algunos que parecían tímidos y que por ello no podían repetir lo que se les enseñaba, también fueron bautizados. El resultado fue que los nuevos cristianos se contaron por millones. Según cálculos de Motolinía, en los primeros años se bautizaron entre 5 y 9 millones de indios. Casi todos los misioneros cuentan haber bautizado centenares en solo un día y haber repetido esa práctica durante varios años. Todo esto produjo cierta controversia, sobre todo por cuanto existían otros motivos de celos. Se acusó a los misioneros, particularmente a los franciscanos, no de bautizar a las gentes sin la debida preparación, como cabría pensar, sino de simplificar en demasía el rito bautismal. A la postre, la cuestión llegó al Papa Pablo III, quien exoneró de todo pecado a quienes hasta entonces hubieran oficiado un rito de bautismo demasiado simplificado, pero dio instrucciones de que a partir de entonces se cumpliera un ritual que, sin ser tan complicado como el que se practicaba en Europa, no se limitaba al agua y la fórmula bautismal, sino que incluía varias de las ceremonias que a través de los años se le habían añadido al rito del lavacro. Con todo, puesto que el Papa había dicho que esto podía obviarse en casos de urgente necesidad, hubo todavía casos en los que algunos misioneros bautizaron a grandes multitudes
en un solo día, aunque no se repitió lo que había llegado a tener lugar antes de la controversia, de bautizar a varios de una vez salpicándolos con un hisopo. Hasta aquí llegamos por hoy. Vimos la impresionante ciudad de Tenochtitlán y cómo fue recibida por los conquistadores, y también el inicio de una nueva etapa con la llegada de los 12 franciscanos. Fue un momento cargado de contrastes, violencia, fe, confusión y búsqueda. Pero en medio de todo eso, el mensaje del Evangelio seguía siendo el mismo, que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que dio su vida en rescate por todos. Ni los ídolos antiguos ni las supersticiones modernas pueden salvar. Solo Cristo es suficiente. Si te gustó este contenido, te animo a compartirlo, dejar tu comentario y seguir acompañando el canal. Nos vemos en el próximo video.